tengo una última inquietud en el capítulo 1, antes de pasar al maravilloso y fabuloso capítulo 2 del libro de los Hechos, hermano. Pero quiero cerrarlo. Ya hemos hablado algunas cosas ahí. No vamos a repetirlo. Sería muy tardado repetir todo. Pero solamente me quedé con la inquietud acerca de el establecimiento de los apóstoles y el nombramiento del apóstol que vino a sustituir a Judas. Me quedé ahí con una inquietud y te quiero compartir este último pensamiento. ¿Quieres? Vamos a leer la Biblia. Siempre me siento con la necesidad de leer la palabra del Señor, hermano, al principio de cada mensaje. Y quisiera leer los últimos versículos del capítulo 1 de Hechos. Dice la palabra del Señor, capítulo 1, versículo 24 y 25. Amén. Dice la palabra de nuestro Señor así: y habiendo orado, dijeron: tú, Señor, que conoces el corazón de todos, muéstranos a cuál de estos dos has escogido para ocupar este ministerio y apostolado, del cual Judas se desvió para irse al lugar que le correspondía. Echaron suertes y la suerte cayó sobre Matías y fue contado con los 11 apóstoles. Que el Señor bendiga su palabra en esta hora. Ya antes, hermanos, el propio capítulo 1 nos menciona quiénes son los apóstoles, ¿verdad? Nos menciona uno por uno de los apóstoles, y notábamos la semana pasada que los menciona en grupos. Es un grupo de 11 personas, pero los menciona en 4 grupos, ¿verdad? 4 grupos, dándonos ya a notar algo. Creo yo que el Señor ya nos deja ver algunas cosas. Es que el Señor trabaja en equipo. El Señor, la forma en que Él trabaja es de una manera, sí, esa es la palabra, en equipo. Es decir, no trabaja de manera unitaria, ni siquiera Él, siendo Dios y siendo uno, como la palabra lo dice, trabaja mostrándose como único, aunque Él es único. Quiero que se entienda bien eso, porque Él da un mensaje, y un mensaje a su pueblo. Desde Génesis ya se empieza a ver ese establecimiento de un gobierno en equipo. Cuando el Señor dice en Génesis capítulo 1 que Dios dijo: hagamos al hombre. Ese hagamos ya nos da una gran enseñanza, que la forma en que Dios quiere que el hombre trabaje es en equipo. Y eso lo dejó claro, hermano, en el establecimiento de los apóstoles. Es más, hermano, hay muchas formas, hay muchos pasajes. Aún el Evangelio me llama la atención, como Marcos, pon atención en esto. Marcos capítulo 1 comienza diciendo, y este es el principio del Evangelio: Juan predicaba en el río Jordán. ¿Qué tiene de relevante eso? Que el principio del Evangelio, todos pudiéramos pensar que el principio del Evangelio está en Cristo Jesús, pero la realidad es que Dios mandó otro a comenzar a predicar el Evangelio que Jesucristo vendría a sellar, dándonos a entender entonces que aún la predicación del Evangelio fue en un equipo. Juan Bautista como un preliminar, y luego Jesús asentándolo de manera ya firme como Dios encarnado, y Cristo mismo llamando a los apóstoles, enviándolos de 2 en 2. Nos empieza a mostrar ese principio de autoridad que el Señor establece en su palabra. Entonces, Dios, a través de su Espíritu Santo, nos enseña en el libro de los Hechos un gobierno de apóstoles en equipo, y una iglesia donde los ministerios giran alrededor de un solo ministerio, que es Jesucristo.
donde el Señor no establece una cabeza, porque ya hay una cabeza, y esa cabeza es Cristo mismo. Amén. Y habiendo establecido eso, el Señor, es que te quiero hablar de dos cosas. La primera es cómo funciona este gobierno en la iglesia primitiva, cómo se sujetan los ministros a los ministros, y no hay una cabeza preponderante, no hay un sucesor preponderante, y cómo los propios apóstoles muestran sujeción a ellos mismos y aún a otros ministros. Acompáñame al libro de los Hechos capítulo 15. Solo te quiero enseñar esto, perdón que me adelante tantito, solo esto como un preliminar, hermano, a la segunda cosa que quiero compartirte. Hechos 15. Hechos 15. Capítulo 15, versículo 2, amén. Dice, como Pablo y Bernabé, versículo 2, estoy leyendo el versículo 2 de Hechos 15. Como Pablo y Bernabé tuvieran gran disensión y debate con ellos, ¿con quiénes? Con los de la circuncisión. Se levantó un grupo en aquel tiempo donde decían que sí estaba bien seguir a Jesús y reconocer a Jesús, pero que además se tenían que circuncidar conforme a la ley de Moisés. Y Pablo y Bernabé tuvieron un debate y dijeron, no, eso no debe ser así. Y en ese debate y disensión, dice, Pablo y Bernabé tuvieron una gran disensión y debate con ellos. Los hermanos determinaron que Pablo y Bernabé y algunos otros de ellos subieran a Jerusalén a los apóstoles y a los ancianos para tratar esta cuestión. Pon atención, hermano. Lo primero que quiero que hoy aprendamos es cómo en la iglesia primitiva había un gobierno donde los ministros se sujetaban a los ministros, donde la iglesia se sujetaba a los ministros de la iglesia, y no había una situación de control, no había una situación de gobierno o de autoridad representada en un solo hombre. Eso es lo que quiero que aprendamos, de las cosas que quiero que aprendamos. ¿Cómo era la autoridad bíblica, cómo era la autoridad apostólica en la iglesia del principio? Teniendo esto como un modelo de cómo la iglesia hoy deberíamos de estar caminando. Pablo y Bernabé van a los apóstoles, no van con el apóstol, van con los apóstoles en plural, porque los apóstoles representaban de una manera grupal el gobierno que Dios había establecido, o la forma a través de la cual el Señor iba a estar moviéndose para aclarar toda situación. Pon atención, es muy importante. Fueron a los apóstoles, pero es más, me llama más la atención que dice y a los ancianos. Vamos a hablar con más calma conforme avancemos en el libro de los Hechos de quiénes son los ancianos, porque la Biblia dice, solo te adelanto lo siguiente, los ancianos eran los hombres que fueron puestos en las iglesias, en los diferentes lugares donde se fueron levantando congregaciones, ¿sí? Los ancianos eran los que estaban encargados de las diferentes congregaciones que se estaban plantando. Entonces, cuando suben a Jerusalén, suben directamente a ver a los apóstoles y a los hermanos que habían sido establecidos como ancianos de la iglesia en Jerusalén. ¿De acuerdo? Entonces, mira, ¿dónde está aquí la enseñanza? Que vemos un gobierno de apóstoles y vemos un gobierno de ancianos caminando de manera unida, respetuosa y de reconocimiento de los dones, de los talentos y del llamado que Dios les había dado a cada uno de ellos. Es decir, vemos un grupo de apóstoles y ancianos atendiendo una situación, atendiendo una necesidad. No dice que los apóstoles
gobernaban o dominaban sobre los ancianos, ni dice que los ancianos dominaban sobre los apóstoles, sino que esto era un grupo de hombres maduros que respetaban el don, el talento y sí, la autoridad que Dios había dado a cada uno de ellos, y entendían que había más éxito, más sabiduría y más capacidad de llegar a un acuerdo en la multitud de consejeros con el consejo central de la palabra y del Espíritu Santo, que centralizar todo en un solo hombre. Entonces, Pablo y Bernabé, mira, Pablo y Bernabé. De Bernabé no sabemos mucho, aunque vamos a descubrir algunas cosas, pero de Pablo sabemos que Pablo fue constituido el perito arquitecto de la iglesia y que desde el inicio de su ministerio fue un hombre que sobresalió. Pero parte tal vez de esa exaltación que Dios le dio a Pablo fue porque siempre tuvo la humildad de reconocer que otros tenían dones y que otros tenían autoridad en algunas áreas aún más que él. Pablo humildemente recurrió a los apóstoles y a los ancianos para poder obtener opinión y llegar a un consenso de qué se debía de hacer respecto al debate que se tenía. El debate era muy sencillo: ¿había que circuncidar o no había que circuncidar a los nuevos convertidos? Ese era el punto central. Mira el versículo 6. Entonces los apóstoles y los ancianos se reunieron para considerar este asunto. ¿Quiénes se reunieron? Los apóstoles y los ancianos. Vemos entonces, hermanos, la confirmación de un gobierno establecido por el Señor en equipo. No en un solo hombre, tampoco en la congregación, hermano. No es una democracia. No estamos viendo una democracia donde todos son los que gobiernan. No, hay un grupo de ministros que están siendo llamados, que están siendo reconocidos por sus dones, por sus testimonios, por su madurez espiritual. No es un gobierno congregacional, hermano, donde todos deciden. No, hay un grupo de ministros, pero estos ministros se aceptan, se respetan, se reconocen y se consultan. Por eso vemos, los apóstoles y los ancianos se reunieron para considerar el asunto. ¿Quién manda a quién? No lo dice. ¿Por qué? Porque no era el propósito poner a unos sobre de otros, sino que se cumpla la palabra. En la multitud de consejeros está la victoria. Amén. El versículo 7 dice: después de mucho debate, Pedro se levantó y les dijo: hermanos, vosotros sabéis que en los primeros días Dios escogió de entre vosotros que por mi boca los gentiles oyeran la palabra del evangelio y creyeran. Y continúa. ¿Pero por qué lo menciono? Porque Pedro se levantó entre todos y dio su propio testimonio, su propia experiencia y su propia opinión. Y más que una opinión, da testimonio de lo que él mismo vio entre los gentiles. Sin embargo, no significa que Pedro era el principal entre todos. Pedro era uno, como dijimos la semana pasada, que destacaba mucho. Era un líder de gran influencia, pero era un líder de gran influencia en medio de todo el gobierno de los apóstoles y ancianos. Versículo 22. Entonces pareció bien a los apóstoles y a los ancianos, con toda la iglesia, escoger de entre ellos algunos hombres para enviarlos a Antioquía con Pablo y Bernabé, a Judas llamado Barsabás y a Silas, hombres prominentes entre los hermanos. Una vez más, aquí, hermano, ya pasó todo el debate, ya pasó toda
la confrontación de opiniones. En algún momento por aquí, si no me equivoco, es donde Jacobo o Santiago se levanta. Si es aquí, ¿verdad? ¿Dónde está? Solamente ayúdenme. En el 13, Jacobo respondió diciendo: escuchadme, hermanos. Solamente lo menciono porque Pedro se levanta. Pedro dice su testimonio, dice lo que él ve. Y después se levanta Jacobo y Jacobo dice: bueno, hermanos, con esto concuerdan las palabras que dice la Biblia. Cita la Biblia. Pon atención, hermano. ¿Quién era más grande, Pedro o Jacobo? ¿Quién era más grande, Pedro o Pablo? ¿Quién era más grande? ¿Quién era el principal en esta reunión, Pablo o Santiago? No, hermanos, sencillamente todos están diciendo lo que miran, lo que sienten, lo que han aprendido. Es interesante que Pedro se levanta y da su testimonio de cómo él predica a los gentiles y el Espíritu Santo se manifestó. Pero Santiago se levanta y cita la Biblia y con la palabra en la mano dice: hermano, consideremos lo que la Biblia dice, tomemos en cuenta lo que la Biblia nos anuncia, porque esto puede ser solamente el cumplimiento o es el cumplimiento de lo que Dios ya había dicho. Entonces es muy interesante que se toma la palabra de Dios, que en aquel entonces el libro que tenían era el Antiguo Testamento, y con la autoridad de lo que ellos ven en las Escrituras, deciden escuchar al Señor, al Espíritu Santo, y entonces determinar algo. Hermano, qué interesante forma de establecer autoridad en la iglesia del principio. No con un solo hombre como cabeza, no solo con un individuo como el único que decide y hace, sino con un grupo de ministros donde dan opinión, dan su testimonio, consultan la palabra del Señor y entonces después de orar llegan a conclusiones. Y en estas conclusiones dice: y les pareció bien a los apóstoles, en plural, y a los ancianos, enviar a Pablo, a Bernabé, a Barsabás y a Silas, hombres prominentes de testimonio entre los hermanos. Una vez más, mandan a un equipo de 4 ministros. Como que ya empezamos a ver que el principio que queda claro es: trabajen en equipo. ¿Por qué no mandaron solo a Pablo? No. Todo esto mandemos un equipo, que sea un equipo de ministros los que den a conocer lo que el Señor nos ha mostrado. La iglesia ha sido llamada a trabajar en equipo. Esto no es la obra de uno solo. Esto no es la obra de un individuo que tiene que obtener la gloria para sí mismo. La gloria es para Cristo y el trabajo es de un equipo. Amén. Por eso, hermano, es muy sospechoso cuando hay alguien que no quiere trabajar en el equipo. Porque si Dios nos llamó a trabajar en equipo, tenemos que involucrarnos en un equipo de trabajo. Hacia el interior, aún al interior de la iglesia, hermano, de repente hay gente que como que no le gusta trabajar en equipo, o no quiere trabajar en equipo, o piensa que solo sus ideas o que solo sus pensamientos son los que deberían de prevalecer aún al interior de una congregación. No, hermano, hemos sido llamados a trabajar en equipo. Amén. Versículo 23. Y enviaron carta con ellos. Y esta carta decía así: los apóstoles y los hermanos que son ancianos, a los hermanos en Antioquía, Siria, Sicilia, que son de los gentiles, saludos. A los apóstoles y hermanos que son ancianos. No sé si tú notaste, hermano, que Pablo y Bernabé, apóstoles, fueron a sujetarse a la opinión de los otros apóstoles, pero también de ancianos. Eso es muy notable. ¿Dónde se ha visto que los apóstoles de hoy se sujeten a los ancianos? ¿Dónde se escucha que los apóstoles de hoy, que están dispersos por todos lados hoy, se sujetan a los ancianos, hermano? ¿No son acaso la mayoría de los que hoy han sido renombrados como apóstoles hombres que han acaparado la autoridad y el control de la opinión
de lo que se ha de hacer en una congregación o en una denominación? ¿Dónde se ha escuchado que un apóstol de los que hoy se han nombrado o han sido nombrados así, consideren la opinión de otros apóstoles y de otros ancianos? Entiéndase, pastores, porque los ancianos, hermano, no son otra cosa sino pastores. Los ancianos, hermano, dentro del pensamiento bíblico o la descripción bíblica, son lo que hoy conocemos como pastores de una iglesia o ancianos de una iglesia que gobiernan una iglesia. Que ahí tenemos que hablar también de eso, hermano, más adelante. Pero digo esto, hermano, porque si vemos la humildad y la sencillez, vemos el entendimiento y la madurez de Pablo y de Bernabé para ir a consultar a los otros apóstoles, o mejor dicho, a los apóstoles del Cordero y a los ancianos de la iglesia de Jerusalén, creo que algo está pasando mal, muy mal, en la actualidad, mirando apóstoles, hermano, que no aceptan ni siquiera la opinión, hermano, de otro ministro. Algo está pasando mal, algo está muy mal, algo huele mal. Mira lo que dice capítulo 16, versículo 4. Y conforme pasaban por las ciudades, Pablo, Bernabé, Barsabás y Silas, un equipo de 4 ministros, una vez más, 4 ministros trabajando juntos, y conforme pasaban por las ciudades, entregaban los acuerdos tomados por el apóstol Santiago. Amén. ¿No? Por el apóstol Pedro. ¿No? Perdón, por el perito arquitecto Pablo. Los acuerdos tomados ¿por quién? Los apóstoles y los ancianos que estaban en Jerusalén para que los observaran. Hermano, los acuerdos fueron tomados por un equipo de apóstoles y de ancianos. Un gobierno, hermano, de equipo, de respeto, de humildad, de madurez y de sencillez, reconociendo dones, talentos, habilidades y llamado que Dios había hecho a diferentes varones. Hermano, hoy tenemos que tener la sencillez, la humildad y la madurez para reconocer dones, talentos, habilidades de los demás hermanos. Hermano amado, estamos preparando una actividad de evangelismo para este sábado, ¿verdad que sí? Y creemos que va a ser una bendición. Pero la realidad, hermano, es que el que ha estado trabajando, haciendo el plan, no fui yo, fue otro anciano que ha fungido como pastor del proyecto que vamos a realizar el sábado. Y ese anciano que ha pastoreado todo el proyecto ha sido el hermano Marcial. ¿Por qué crees tú que el hermano Marcial ha sido atacado estos 15 días tan fuertemente? Porque no ha podido estar, hermano, de lleno, solamente por teléfono, solamente a través de WhatsApp. Ha estado monitoreando el avance, lo que se está haciendo, el desarrollo de todo el trabajo. Porque él es el que está pastoreando, hermano, esta actividad. Y Dios ha sido bueno, que ha mandado otros ancianos como el hermano Chevo, que el hermano Eusebio se involucró el fin de semana para fortalecer la planeación. Y qué bueno que el hermano Eusebio tiene talentos, tiene habilidades para poder fortalecer el trabajo ministerial de esta iglesia. Entonces vemos un trabajo de ministros. No todo ha recaído sobre el pastor general de la iglesia. El hermano Marcial, como anciano, ha pastoreado el trabajo. Y el hermano Eusebio, como anciano, ha estado apoyando con sus dones y habilidades. Eso es, y así es como debe de funcionar una congregación. Tenemos que cambiar paradigmas, hermano. Tenemos que romper cosas raras que nos han estado taladrando en los últimos años, hermano. Bueno, quiero parar aquí, hermano, solamente el versículo 5. Así que las iglesias eran confirmadas en la fe y diariamente crecían en número.
las iglesias eran confirmadas por un apóstol. Amén. No, eran confirmadas por los apóstoles y los ancianos. Y conforme eran confirmadas, crecían. Hoy necesitamos que nuestra iglesia sea confirmada. Pero aquí hay algo más interesante, hermano, que es lo que quiero, la segunda parte. Entonces, queda claro. La semana pasada leímos primera y segunda carta a los tesalonicenses, donde también ahí vimos cómo hay un trabajo en equipo. Hermanos del sonido, sonido, ¿me ayudan? Siento como que el monitor está hay mucho, no sé cuál es la palabra, muy seco. Gracias, está un poco mejor ahí. Me escucho mejor, muchas gracias. Sentía que me estaba forzando, gracias hermanos. Tesalonicenses nos muestra el trabajo en equipo. Hermano, tenemos que entender, la iglesia tiene que ser dirigida por equipos de ministros. Basta ya, hermano, de pensar que hay una cabeza cuando ya hay una cabeza. De que se van a levantar cabezas, no, hermano, ya hay una cabeza y esa cabeza es Cristo. Amén. Entonces, primer cosa que hoy quiero fortalecer, el gobierno de la iglesia es un gobierno en equipo. Bien, segunda cosa que quiero poner hoy, aunque lo vamos a estudiar con más detalle conforme avancemos en el libro de los Hechos. Lo primero, hermano, es que hay que entender un poquito qué es un apóstol. Porque creo que hoy más que nunca se hace urgente entender un poco. Este va a ser un tema que vamos a tocarlo constantemente durante el libro de los Hechos, pero tenemos que entender qué es un apóstol. Porque hemos crecido los últimos 20, 25, 30 años con un concepto que creo que ha sido equivocado. Y yo quiero que aclaremos un poco eso. La palabra habla de 12 apóstoles del Cordero. Y no va a volver a haber nunca más nadie que se pueda equiparar a los apóstoles del Cordero. Y tristemente, en los últimos 20, 30 años, han querido otorgarle a hombres, ministros, lugares, funciones que son solo y solamente para los apóstoles del Cordero. ¿Eso significa que ya no hay apóstoles hoy? Claro que sí. Sí hay apóstoles, pero no son los que te han vendido en la televisión. No son los que te han vendido en los ministerios que han enarbolado y han llenado de poder y han llenado de riqueza y han llenado de fama a tantas personas, a tantos hombres que se han satisfecho hasta cansarse de gloria que solo le pertenece a Cristo Jesús. Y tenemos que entender, hermanos, somos una iglesia que tenemos todos los ministerios, pero no necesitamos copiar nunca más los modelos equivocados que la iglesia pentecostés de manera principal ha estado cocinando. Y uno de esos modelos es un modelo de apóstol equivocado, porque han tratado de levantar hombres hoy a la par de los 12 apóstoles del Cordero. Y eso nunca más podemos permitir que vuelva a suceder. Entonces, ¿cuáles son los apóstoles que hoy existen? Habrá que estudiarlos, pero ¿qué te parece si con un video que tenemos preparado ponemos bases y si da tiempo explicamos un poquito? Tenemos todo el libro de los Hechos para explicar, hermano. Tenme paciencia, son 28 capítulos y durante los 28 capítulos tenemos que retomar esto constantemente, porque el libro de los Hechos es el libro donde se habla abundantemente de los apóstoles. Hay 2 clases de apóstoles o 3 en la Biblia. Aquí vas a escuchar cuáles son los 3 y si da tiempo nada más los resumimos solo para que te los lleves con mayor claridad. Quiero decirte rápidamente, vamos a ver un fragmento de un mensaje de un hermano. Ya falleció este hombre. Este hombre es un hermano que, toda su vida estuvo predicando la palabra del Señor. Es un teólogo muy renombrado.
se apellida Stott, S-T-T-O-T, y es un hombre muy respetado dentro del círculo de los ministros en Estados Unidos, y creo que él, de una manera, con una exégesis muy sistemática, tal vez para algunos va a ser raro escuchar un mensaje como este. Estamos acostumbrados nosotros mucho a la expresividad, y no que esté mal, está bien. Yo creo que también el Espíritu Santo nos quiere llevar a una expresividad, pero la expresividad no puede sustituir la esencia del estudio de la palabra de Dios. Así que vamos a dejar que él está hablando acerca de la autoridad de la Biblia, y dentro de ese tema habla de cómo el Nuevo Testamento establece, solo para que tengas un antecedente, la autoridad del Nuevo Testamento está fundamentado en Cristo Jesús, en el Espíritu Santo y en lo que el Espíritu Santo inspiró a los apóstoles. Y en ese contexto comienza a hablar de los apóstoles. Así que te voy a pedir que pongamos atención. Es un video como de 10, 12 minutos, y después platicamos un poquito y damos conclusiones. Amén. Si me apagan estas luces para que se vea un poco mejor. El argumento es el siguiente. Jesús no solamente previó las escrituras del Nuevo Testamento. En tu santuario estaré seguro, no temeré, no temeré. En tu santuario podré entregar lo más secreto que hay en mi ser. En tu santuario con mis lágrimas
tu santuario estaré seguro, no temeré, no temeré. En tu santuario podré entregar lo más secreto que hay en mi ser. En tu santuario con mis lágrimas enjugaré tus pies y adoraré.
tú habitas, no lo merezco, pero de eso depende mi vida. En tu santuario estaré seguro, no temeré, no temeré. En tu santuario podré entregar lo más secreto que hay en mi ser. En tu santuario mis lágrimas enjugaré tus pies y adoraré. Yo quiero entrar a tu santuario, no lo merezco, pero mi alma por ti clama. Quiero entrar donde tú habitas, no lo merezco, pero de eso depende mi vida. En tu santuario estaré seguro, no temeré, no temeré. En tu santuario podré entregar lo más secreto que hay en mi ser. En tu santuario con mis lágrimas. Y el pastor es el hermano John Stott. ¿Sí es correcto? John Stott, con doble T. Amén. Entonces, tratando de puntualizar, ya tenemos el tiempo casi terminando, pero tratando de puntualizar algunas cosas, digamos esto solamente, hermanos. Yo sé que esto puede causar un cambio de dirección en la mente de muchos de nosotros, pero prefiero yo, hermano, arriesgarme a que la tradición de muchos de los que estamos aquí o los que estamos escuchando confronte lo que estamos diciendo, incluso arriesgarme a que algunos prefieran irse detrás de los apóstoles modernos. Prefiero eso a tener que negar mi conciencia y mi corazón a lo que yo estoy viendo en la palabra de Dios. Si nos vamos a solamente puntualizando tres cositas que dijo el hermano Stott, si nos vamos al hecho de que en la Biblia la palabra de Dios usa ese término apóstol, uno para designar a todos los que hemos sido enviados a predicar el evangelio, entonces sí hay apóstoles hoy. Todos aquellos que predican a Cristo Jesús somos potencialmente apóstoles, es decir, enviados, porque todos hemos sido enviados a predicar el evangelio a toda criatura. Amén. En el sentido estricto de lo que la palabra apóstol se refiere. Dos, el segundo uso que se le da a la palabra apóstol en la palabra es a ministros que han sido designados bajo comisiones especiales. Amén. Y es ahí donde podemos ver
muchos apóstoles en la palabra que no son los apóstoles que corresponden a la autoridad primaria que el Señor dio para establecer doctrina. Explico. La palabra menciona algunos otros apóstoles que no son los del Cordero. Por ejemplo, Apolos, ¿verdad? Por ejemplo, Silas. Por ejemplo, Timoteo. Todos estos son apóstoles en el sentido que fueron enviados para cumplir con propósitos de afirmación en la iglesia, afirmar a la iglesia. En esa dirección hoy hay apóstoles, ministros que han sido enviados con funciones muy específicas para que la iglesia sea fortalecida. Por eso digo, creo yo que todavía hay apóstoles hoy, pero no son ninguno de los que se han convertido en cabezas. ¿Por qué? Porque los únicos apóstoles que en la palabra de Dios han establecido o han afirmado doctrina son los apóstoles del Cordero. Cuando la palabra dice que la iglesia crecía en la doctrina de los apóstoles, está hablando de los apóstoles del Cordero. Cuando en los tiempos modernos se nos ha venido a decir que una característica de un apóstol es establecer doctrina, qué grave error. Porque al amparo de que un apóstol puede establecer doctrina, se han levantado cuanta enseñanza te imagines, contradiciendo la palabra de Dios. No se puede establecer doctrina ya, porque decir que si hoy se puede establecer doctrina, entonces tenemos que seguir escribiendo la Biblia, porque la Biblia tiene toda la doctrina, toda la enseñanza que la iglesia necesita. Ya no necesitamos apóstoles para hacer nuevas enseñanzas, ya está toda la enseñanza. Lo que ahora tenemos que buscar es que el Espíritu Santo nos permita aprender, profundizar en la doctrina que ya está escrita en este bendito libro. Ahora, tercero, los apóstoles, si la palabra dice que los apóstoles tenían como requisito haber visto al Cristo resucitado, hermano, ¿quién puede decir que eso se ha cumplido hoy? ¿Quién? Porque, hermano, yo he escuchado gente que ha dicho que son apóstoles porque vieron a Jesús, pero no dice que en una visión, no dice que en un sueño, no dice que en una experiencia mística, no dice que en un éxtasis, dice a Cristo resucitado, físicamente, palpablemente, de manera, ¿cómo se puede decir? De manera objetiva, no subjetiva. Si esto no es posible comprobar en la actualidad, hermano, porque además había que tener testigos de que ese apóstol había estado o había visto la resurrección. Cuando los 12 apóstoles vieron la resurrección, no la vieron ellos solos, había más gente con ellos que fueron testigos de la resurrección. Santiago, el hermano de Jesús, que fue nombrado apóstol, hubo gente con él cuando él vio, los 120. Santiago estaba entre los 120 que vieron la resurrección. Y Pablo, cuando vio a Cristo resucitado, los otros que iban con él en el camino a Damasco fueron testigos de esa luz que dejó ciego por varios días, hermano. ¿Cuál fue la mayor evidencia de que Pablo vio a Cristo resucitado? Que se quedó ciego por varios días a causa de ese impacto, y que los que lo iban acompañando, dicen, escucharon la voz de quien le hablaba al apóstol Pablo. Entonces, hermano, fuera de estos 12 y fuera de Santiago y de Pablo, no hay otro que haya sido testigo de la resurrección de Jesús. Y Santiago y Pablo son dos casos, hermano, que serían muy interesante estudiar. No tengo yo todas las respuestas, por supuesto. ¿Cómo es que Santiago y Pablo están dentro de los apóstoles cuando solamente hay 12 apóstoles del Cordero? Algunos teólogos, algunos estudiosos se han atrevido a decir, yo no lo puedo asegurar así, que Matías fue más bien el anhelo de los apóstoles de poner a uno, pero que en el plan del Señor estaba llamar a Pablo más adelante. Pero eso
finalmente, hermano, tampoco dice la palabra que Matías haya sido descartado. El punto, hermano, es que yo miro solo 12 apóstoles en donde se estableció la doctrina, y miro a un apóstol, Pablo, que se sujetó a los 12 apóstoles. ¿Cuál es mi conclusión? ¿Hay apóstoles hoy? Sí, pero no son las cabezas de iglesias, no son las cabezas de denominación. Son ministros enviados con dones, con talentos, con habilidades y con propósitos de Dios muy específicos para fortalecer a la iglesia de Cristo a lo largo de los tiempos. ¿Cómo te explicas que después del año 100 no se vuelve a mencionar a ningún ministro de la iglesia bajo el título de apóstol? Como dijo el hermano Stott, se levantan obispos, se levantan pastores, pero nunca más se empieza a escuchar el nombramiento de apóstol. Cuando se levanta la iglesia reformada, hermano, fueron ministros llamados por Dios, enviados por Dios, afirmando a la iglesia, estableciendo el nuevo caminar renovado de la iglesia. Pero ninguno de esos hombres, hermano, después de Martín Lutero, osó nombrarse a sí mismo como apóstol. Fue hasta el siglo XX cuando comenzó esa tendencia de decir que había que restaurar el ministerio apostólico. Pero ¿cómo vamos a restaurar algo que siempre ha estado vigente, hermano? Porque restaurar algo es decir algo que se perdió. Pero yo creo que Dios siempre ha tenido ministros que han sido enviados a la iglesia para fortalecerla, afirmarla, como Dios envió a Pablo, a Bernabé, a Silas y a Barsabás para confirmar a la iglesia acerca de una disputa que hubo con los que estaban circuncidando. Esos 4 ¿no fueron también apóstoles? Esos 4 que fueron enviados por los apóstoles del Cordero, claro que sí, fueron apóstoles. ¿Por qué? Porque fueron enviados. Recuerda que la raíz de la palabra apóstol es enviado. Entonces, hermano, todo aquel que es enviado con un propósito, con un mensaje, con una consigna de afirmar a la iglesia, es un apóstol. No necesita un título de poder, no necesita un título de control. Hoy la iglesia más dañada se encuentra bajo los movimientos donde hay apóstoles, porque muchos de esos apóstoles que hoy están caminando fueron puestos por hombres, fueron impuestos a veces hasta la fuerza por conveniencias, y muchos de ellos fueron autonombrados. Es decir, ellos mismos se nombraron a ellos mismos apóstoles. Ya la Biblia en Apocalipsis nos advertía: porque has probado a los que se dicen ser apóstoles y los has hallado mentirosos. Entonces, hermano amado, yo creo en una iglesia donde hay apóstoles, porque ya están establecidos en la palabra de Dios. ¿Nosotros somos una iglesia con apóstol? No, somos una iglesia con apóstoles. ¿Cuáles apóstoles? Los que nos dejaron la herencia maravillosa de la Biblia, inspirados por el Espíritu Santo. ¿Nosotros queremos sujetarnos a la doctrina de los apóstoles? Sí. ¿A cuáles? ¿A los que hoy están levantándose con ideas extrañas o ideas que parecen nuevas? No. A los apóstoles que fueron inspirados por el Espíritu Santo. A esos apóstoles que Dios usó para ser inspirados por Él, para dejarnos el detalle de cómo la iglesia tiene que vivir, cómo tiene que adorar y cómo tiene que predicar el Evangelio de Cristo Jesús. A esos apóstoles. Quiero terminar, hermano, con una frase de Martín Lutero que yo creo que es muy pertinente. Martín Lutero dijo: así Jesús somete a todo el mundo a los apóstoles, porque fue Jesús quien los dejó, fue Jesús quien los delegó. Jesús somete a todo el mundo a los apóstoles, y a través de ellos y solo por ellos es que el mundo debe ser iluminado.
Está hablando de los apóstoles del Cordero, que son los únicos que Jesús delegó de manera directa, incluyendo a Jacobo y a Pablo, hermano, que a ellos los nombró de manera directa el Señor Jesús. Todas las personas del mundo, reyes, príncipes, señores, eruditos, sabios, santos, todas las personas del mundo tienen que sentarse mientras los apóstoles permanecen de pie. Tienen que permitir que se les acuse y se les condene en su sabiduría y en su santidad como hombres que no conocen ni la doctrina, ni la vida, ni una relación correcta con Dios. Entonces, hermano, yo me apunto, hermano, con este hombre de Dios que tenía todo para haber dicho: yo soy apóstol. Tenía todo para decir: el Señor me ha usado para hacer un despertar en la iglesia en el mundo, en Europa. Sin embargo, él, en vez de autonombrarse apóstol y ponerse un título que era muy peligroso, tuvo la humildad de decir: no, todos siéntense ante los únicos apóstoles que Jesucristo de manera directa estableció. Ninguno, hermano, ninguno de los apóstoles de los últimos 30 años puede decir que fue Cristo quien directamente lo puso. Ninguno. Y todos aquellos que se han levantado bajo el título de apóstol, desafortunadamente todos o casi todos han sucumbido ante la terrible tentación del empoderamiento, del enriquecimiento y del control. Y de eso Dios quiere liberarnos. Que solo Cristo y solo Cristo sea el que tenga la preeminencia en todo. Y seguramente que muchos dirán: ¿y entonces el hermano Otto, qué pasó con él? ¿Fue apóstol o no fue apóstol? Yo tengo una opinión, hermano, pero te la voy a platicar con tiempo. Yo creo que el hermano Otto fue un hombre de Dios y fue un enviado por Dios, y que dejó bases muy importantes, hermano, que yo he estado revisando, yo he estado repasando en las últimas semanas, y que debemos volver a estudiarlas. Fue un hombre de Dios. Pero creo yo que tal vez, hermano, sucumbió ante un impulso de ponerse un título que no tenía que haberse puesto. Porque, hermano amado, no es posible que después del hermano Otto, solo de los discípulos que el Señor permitió que él enseñara, se hayan establecido 300 hombres autonombrándose apóstoles. Solo de los que salieron, ministros que fueron formados en tiempos del hermano Otto, más todos los que Peter Wagner, un hombre que ha sido terrible en los últimos años, que por $200 a principios de este siglo, finales de los 90, principios de este siglo, por $200 empezó a repartir títulos de apóstol en Estados Unidos. Eso no puede ser, hermano. Por $200, después de tomar ciertas clases, comenzaron a levantarse apóstoles en Estados Unidos. Entonces, hermano, eso no es, hermano, eso es un exceso que la iglesia tiene que arrepentirse. Espero que esto lo medites, hermano. Tengo que con calma hablar de los apóstoles que no son los apóstoles del Cordero y que la Biblia permite y nos deja ver. Pero son apóstoles, insisto, enviados con funciones específicas. Esos todavía están caminando hoy en día, más de los que tú te imaginas. Es más, yo creo que hay más apóstoles genuinos que no tienen el título de apóstol que muchos de esos grandotes que se están autonombrando apóstoles solo para controlar las conciencias y las vidas de la iglesia. Ni el Espíritu Santo quiere dominar tu conciencia, ni el Espíritu Santo quiere controlar tu conciencia. El Espíritu Santo busca que nosotros voluntariamente, como resultado del amor y de la gratitud, rindamos nuestra voluntad al Señor. Entonces, hermano, si ni el Espíritu Santo busca controlarnos, ¿por qué hoy tantos están tratando de controlar la mente, la vida y las decisiones bajo el título de apóstol? Rembumbante, sorprendente,
atractivo. No más, hermano. Démosle su lugar que merece a Cristo y a los que Él delegó. Y Él delegó a estos que el Nuevo Testamento, específicamente en el libro de los Hechos, estableció. Los 12 apóstoles del Cordero y dos casos muy especiales, Santiago y Pablo, que son los únicos que vemos en el Nuevo Testamento, los únicos, investígalo, no hay otro más que la Biblia nos deje ver, que vieron a Cristo resucitado. Así que, hermano, respetemos a lo que Dios ha establecido. ¿Sí queda claro, hermano? Yo sé que vas con tu cara de duda, ¿verdad? Pero ya no hay apóstoles hoy, entonces somos una iglesia sin apóstol. No, tenemos a Cristo, el apóstol y sumo sacerdote. Y tenemos a 12 apóstoles que dejó y que dejaron su legado por el Espíritu Santo en este libro bendito que es la máxima autoridad. ¿Hay apóstoles hoy? Sí, pero no necesitamos ni siquiera llamarlos apóstoles. Yo te garantizo que muchos de los misioneros merecen más el título de apóstol porque han sembrado iglesias, porque han sufrido sembrando iglesias, porque han dado hasta su propia riqueza. Mira qué contradicción. Muchos de los misioneros dejaron su riqueza, o mejor dicho, invirtieron su riqueza para sembrar iglesias. Hoy, los apóstoles modernos están haciéndose de riqueza y muchas veces sin sembrar iglesias. Sin sembrar iglesias. Entonces, ¿dónde está el espíritu de enviado? Si apóstol es enviado, entonces el apóstol tiene que ser enviado. Tiene que moverse, sembrar iglesias, aunque tenga que dejar su propia riqueza para que la iglesia de Cristo sea establecida. Amén y amén. Y termino, hermano, solamente déjame tomar 3 minutos, porque la semana pasada dije que te iba a traer 2 frases. Después de estas 2 frases oramos, y con toda humildad tengo que reconocer que me equivoqué, porque efectivamente fue Agustín el primero que lo dijo. Pone la primera frase, hermano. ¿Qué dijo Agustín de Hipona, considerado el teólogo más prominente de toda la historia? En cosas esenciales la unidad, en cosas secundarias la libertad, en todas las cosas la prudencia y el amor. Eso fue lo que escribió Agustín de Hipona. Y creo que es una frase que la debemos de tomar muy en serio. Tiene gran sustento bíblico, hermano. Romanos capítulo 14, casi este es el resumen de Romanos capítulo 14. En las cosas esenciales. Ahora, ¿cuáles son las esenciales? Las que están en la palabra, las que están bien claras en la palabra. Hay doctrinas, hermano, en la palabra de Dios que son bien esenciales. Por ejemplo, que solo Cristo salva, que nadie puede llegar al cielo, hermano, nadie puede llegar a la vida eterna si no es por Cristo Jesús. Eso está bien claro, eso es esencial. Por eso, si alguien me dice que se necesita algo más además de Cristo, eso ya se está fuera de lo esencial. Como agrede lo esencial, yo no puedo aceptarlo. Pero decía, en las cosas secundarias la libertad. Es decir, hay otras cosas que no son esenciales, no están en la Biblia como algo fundamental. Por ejemplo, ¿qué es secundario? Si te vistes de rojo o de negro, hermano, eso no es esencial, hermano. Lo esencial es que tengas a Cristo como tu Señor y Salvador. Si en una iglesia dicen que hay que vestirse de rojo, si en una iglesia dicen que hay que usar corbata roja cuando hay Santa Cena, y en otra iglesia dicen que no, que pues hay que usar la corbata que tú quieras, habrá quien se pelee porque dicen no, roja, porque el rojo simboliza la sangre de Jesús. Pero eso, hermano, es absurdo. En lo secundario, libertad, pero en todas las cosas, prudencia y amor. Hay que caminar con prudencia y amor. Sin embargo, hubo un ministro que hizo una versión, digamos, más actual en la época de la Reforma, y inspirado en Agustín de Hipona, dijo lo siguiente, que es casi lo mismo, en esencia, como que es una versión más resumida. En esencia, la unidad. En lo no esencial, libertad. Pero en todas cosas, el amor.
Es prácticamente la misma idea, un poco más concreta. Hermann Curtius fue quien lo escribió, lo estableció en un libro que él escribió, es de quien yo te hablaba la semana pasada. Él vivió 100 años después de la Reforma, y esto fue una frase que rigió prácticamente su vida y su ministerio. Vuelvo a insistir, creo yo que esto es una frase que resume muy bien Romanos capítulo 14. En la esencia, unidad; en lo no esencial, libertad; y en todas las cosas, amor. Así que, hermano, a pesar de que haya iglesias que están enarbolando apóstoles y en eso están causando un gran problema a la iglesia de hoy, no dejemos de amar a toda esa gente, y por amor a toda esa gente, digámosle: sigue a Cristo y solo a Cristo. Amén.